Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Psicoanálisis y Criminología, Estudios sobre la Delincuencia, de Juan Pablo Moyo. Espero que les esté gustando. Estamos leyendo Los precursores de la Escuela de Viena. Hoy vamos a leer al último autor, que se llama Peter Bloss. Espero que les guste. Peter Bloss nació en Alemania el 2 de febrero de 1904 y murió el 12 de junio de 1997 en Holderness, New Hampshire, Estados Unidos. Estudió educación en la Universidad de Heidelberg para convertirse en maestro y luego en Viena obtuvo un doctorado en biología dentro del Círculo Psicoanalítico de Viena. Realizó su formación con Eichhorn, de quien recibió una considerable influencia intelectual. Para escapar al ascenso del nazismo en 1933, Bloss se radicó en Nueva Orleans, prestó sus servicios en un tribunal de menores, dictó numerosas conferencias y llegó a ser considerado un precursor eminente del análisis de niños y adolescentes. En su libro traducido al español como La transición adolescente hay un extenso apartado titulado Acting Out y Delincuencia, compuesto esencialmente por 3 textos: Factores preedípicos en la etiología de la delincuencia femenina, de 1957, El concepto de Acting Out en relación con el proceso adolescente, de 1963, y La concreción adolescente, de 1969. En la presentación para este conjunto de textos, Bloss destaca que la conducta delictiva promueve una detención en el desarrollo que, aun cuando solo sea transitoria, puede impedir seriamente y hasta abortar el proceso adolescente, adquiriendo la inflexibilidad de un síntoma. De esta manera contempla que en la preadolescencia, etapa en la que suelen aparecer las conductas delictivas, irrumpan manifestaciones de la pulsión agresiva tendientes a la autonomía y al distanciamiento afectivo del self respecto de los objetos de dependencia. Así, el acting out, aun siendo una conducta inadaptada, implica benéficamente un deliberado esfuerzo por detener la desintegración yoica, cuya significación se evoca en las palabras de Hipócrates: la enfermedad es la cura. Inversamente, en los casos más graves, hay un detenimiento y aborto del proceso adolescente, cuyo resultado es la delincuencia. En su artículo El concepto de acting out, en relación con el proceso adolescente, Bloss profundiza los presupuestos anticipados en la introducción, partiendo de una fuerte equivalencia entre adolescentes y acting out, que se plasma en el aforismo adicción adolescente a la acción. En efecto, el acting out, de naturaleza antisocial, es concebido como un fenómeno típico adolescente de función reparatoria que desmiente las frustrantes limitaciones de la realidad al servicio del establecimiento de la continuidad temporal del yo. Asimismo, Bloss distingue el acting out aloplástico e inadaptado del campo de los trastornos de la impulsividad. De esta manera puede establecerse una diferencia entre el acting out delincuente como operador y recurso al acto, y el pasaje al acto impulsivo y por fuera de la simbolización. La proclividad al acting out es uno de los rasgos más notables en la adolescencia y al mismo tiempo una denuncia de la confluencia de diversas tendencias que resultan benignas y habitualmente pasajeras. El problema se presenta cuando tales conductas se transforman en una actuación permanente y operan otros factores predisponentes que impiden la consolidación definitiva del self. Seguidamente, para ejemplificar su tesis del acting out como desarrollo progresivo, Bloss relata 2 ejemplos clínicos: Frank, el obrero, y Carl, el criminal. En el primer caso se trata de un joven de 19 años que había sido adoptado por una familia culta, pero que tras ser desaprobado en el examen de ingreso a la universidad, queda desorientado. Luego del fracaso como estudiante comienza su psicoterapia. Al tiempo logra conseguir varios trabajos administrativos, aunque repentinamente decide convertirse en obrero y se traslada con entusiasmo a un barrio sórdido de la ciudad. Bloss considera este movimiento como una actuación. En sesiones posteriores surgen contenidos relevantes de la historia del paciente. Frank había vivido en el seno de una familia de clase obrera hasta ser adoptado cuando tenía 2 años. Así, al cambiar de entorno, siguió el impulso inexorable hacia el lazo objetal infantil de los padres adoptivos de su niñez temprana. Mediante la rememoración gradual durante las sesiones, Frank fue desvinculándose de sus tempranos objetos amorosos
y del impulso regresivo, volvió con su familia y retomó los estudios universitarios. El adolescente, a través del acting out, tomó contacto con su pasado traumático no asimilado y pudo continuar con su desarrollo progresivo. En consecuencia, este fragmento clínico verifica que la actuación como forma especial de recuerdo fue trasladada a la rememoración verbalizada de su pasado. De esta forma, el recurso al acto favorece un momento fecundo de elaboración sobre la historia de su pasado reprimido. El segundo caso se refiere a un joven de 15 años que robaba, mentía y falsificaba documentos, pero tales infracciones eran ejecutadas de un modo que instaba a que se lo descubriera. Su madre les había dicho a él y a su hermano que su padre, quien había cometido fraudes, había muerto, pero en realidad era psicótico y había sido internado en un hospital carcelario. Carl sostenía el discurso materno y por esto alegaba que no lo conocía. Sin embargo, a través de su terapia, logró ir a buscar a su padre y conocerlo. En efecto, para que amainara el aspecto delictivo de la actuación era menester desenterrar al padre muerto y revivir y rectificar su pasado. A través del acting out, el medio ambiente es utilizado como fuente de proyección del trauma infantil, actualizado en el caso de Carl. El acting out denuncia el pacto incestuoso con la madre y la búsqueda de su propia identidad. Bloss concluye que el acting out es un mecanismo organizado y específico del proceso adolescente que brota del aumento de las tendencias pulsionales anteriores y el empobrecimiento yoico debido al abandono de la atención y el proceso respiratorio. El acting out protege al psiquismo contra la angustia conflictiva entre el mundo externo y el yo. El texto La concreción adolescente de 1969 lleva por subtítulo Contribución a la teoría de la delincuencia y constituye un retorno sobre el legado de Eichhorn. Bloss presenta la existencia de múltiples delincuencias, cuyo denominador común es la participación del sistema de acción en la resolución de problemas y el uso del medio ambiente como regulador de la atención. Si bien el acting out es el sello distintivo de los adolescentes asociales, Bloss establece una subespecie de acting out, la concreción en la que el yo asume en relación con la acción lo que corresponde al lenguaje simbólico. No es una mera acción realizada al azar, pero tampoco es voluntaria y se presenta fuera de la situación analítica. Ahora bien, basándose en un texto de Phyllis Greenacre en el que se define al acting out como distorsión entre el lenguaje y la acción, Bloss comienza a delinear su teoría de la concreción. Precisamente el resultado de esta distorsión conlleva un concretismo por la acción o bien un concretismo por las imágenes eidéticas, ambas formas inaccesibles a la interpretación verbal. Estas dos modalidades de concreción constituyen el equivalente del pensamiento verbalizado, es decir, la acción ha usurpado una función lingüística. En efecto, Bloss conceptualiza la concreción como un lenguaje privado y una interacción comunicativa con el ambiente. Cabe destacar que Bloss utiliza el término delincuencia para un amplio campo de aplicación en referencia a toda conducta transgresiva vinculada al otro y anudada a una relación de objeto. Desde esta perspectiva, el delincuente concretamente no es un psicópata, a pesar de la ausencia de conflicto y culpa. El delincuente concretante da testimonio de una realidad de su pasado y de una persistente y obstinada dependencia del ambiente. Por esto, la familia, la escuela y el juzgado son movilizados a tomar medidas de carácter real. Desde esta perspectiva, el adolescente concretamente actúa sin pensar y está predestinado a ser un delincuente, aun cuando nunca se vea enfrentado realmente a la justicia. Por último, Bloss otorga una indicación clínica. El adolescente concretamente es opuesto al insight, que arraiga en la introspección y depende de la interiorización y del pensamiento verbalizado. De este modo queda enfatizada una oposición entre lo simbólico y la acción que sirve de prólogo a la presentación de 4 pasos que verifican esta clínica. Rubin era un delincuente de 13 años que pertenecía a un hogar judío ortodoxo y había robado una caja de clavos en la sinagoga, entre otras fechorías, acto que lo condujo al tribunal de menores. La historia previa es que su padre, dedicado a la compra-venta de chatarra, había muerto cuando el niño tenía 6 años
y allí su madre lo había enviado a un establecimiento de educación religiosa. A los 12 años, Rubin se rebeló contra tales creencias y comenzó a robar bicicletas y piezas sueltas, intentando salvar la imago positiva de su padre. La maniobra que realizó Bloss en este caso fue impedir la internación y recurrir a un rabino para que lo tomara pupilo. El joven respondió favorablemente, eligió un oficio y cedieron sus inconductas. Bloss concluye que las condiciones ambientales facilitaron la diferenciación psíquica, la interiorización y la identidad vocacional. El segundo caso es similar. Se trata de un joven de 15 años que robaba autos y casas y se comportaba violentamente de manera antisocial. Consecuentemente, sus padres lo llevan al tribunal. El padre de Eddie había muerto cuando éste tenía 2 años y medio y el niño carecía de una versión sobre el padre y también sobre su muerte. Sin embargo, sorprendentemente o no, el padre del joven había sido un ladrón profesional y las actividades delictivas de Eddie resultaban un calco de los ilícitos de su padre. Cuando este material inconsciente fue elaborado en las entrevistas, sus concreciones se dieron paulatinamente al mismo tiempo que conoció a la familia paterna, dejando de lado que su madre también había repetido en su nuevo matrimonio una pareja con un hombre antisocial que era incapaz de socializar al joven. Lo interesante es que Eddie, cuando posteriormente su novia lo abandona, retrocede en sus cambios adaptativos y retoma sus conductas asociales hasta ser encarcelado. El tercer ejemplo es el caso de Mario, un joven de 18 años que ha sido expulsado de varias escuelas a raíz de su comportamiento incontrolable. Al nacer, Mario había sido dejado en un orfanato, en el que permaneció 5 años hasta que fue adoptado en Italia por una mujer norteamericana. Bloss reconstruye el pasado borrado del paciente acorde a su diagnóstico de falta de identidad e impas en la diferenciación yoica, mediante la concreción inducida. Así, Mario se pone en movimiento y consigue encontrarse con los orígenes de su familia y el dominio de su madre. Era hijo de una mujer joven seducida por un hombre anciano. Sin embargo, antes de conocerla personalmente, se sustrae al encuentro. Bloss interpreta que la negativa responde a la necesidad de transformar el abandono pasivo en separación activa. Finalmente se producen efectos terapéuticos cuando Mario comienza a establecer buena transferencia, encontrando en Bloss un modelo identificatorio tras años de haberlo utilizado como blanco de sus exigencias. Ahora bien, este caso le permite a Bloss dejar una importante enseñanza clínica. Cuando el delincuente concretante se coloca por fuerza de lo simbólico con sus actuaciones, el analista mismo es quien debe comunicarse a partir de una acción específica e inductora. En otros términos, frente a un caso donde la comunicación verbal del analista no consigue influir en la conducta y la cognición, la recomendación clínica de Bloss es intervenir, según su conceptualización, bajo la forma de una concreción inducida o actuación orientada. El último caso es el de Steve, un muchacho de 14 años llevado al tribunal por atacar encapuchado a una mujer con un cortaplumas. Al ser interrogado dice que solo quiso asustarla. Bloss demuestra que tal acto es la concreción de un hecho impensado. La mujer atacada vivía en el mismo edificio que el abuelo de Steve, quien estaba postrado en la cama desde hacía tiempo y era cuidado por una enfermera. Steve y su padre eran buenos camaradas y compañeros en un grupo de scouts. Este último había entablado una relación amorosa con dicha enfermera. El acto del joven con el cortaplumas de su padre era el intento de salvar a su ideal del yo, su padre, quien corría peligro de ser aniquilado por una mujer rapaz. Consecuentemente, Bloss expide a la justicia diciendo que el joven no era un potencial homicida, sino un hijo que busca un padre, recomendando para neutralizar la concreción antisocial la realización de psicoterapia. Luego, como epílogo, Bloss se remite a la famosa biografía de Jean Genet, escrita por Sartre, que otorga una vívida descripción de la fabricación de un delincuente, un hijo ilegítimo, criado en un orfanato público, que a los 10 años fue acusado de ladrón y luego se niega a escuchar la voz de la reflexión. Así aprende a pensar lo impensable, a sostener lo insostenible y a postular como cierto lo que sabe muy bien que es falso. En resumen, frente al vasto espectro de conductas antisociales,
Bloss se da cuenta desde su experiencia clínica que un psicoanalista debe inventar modalidades de intervención apartadas de las modalidades habituales de tratamiento. Espero que les haya gustado la lectura del autor del día de hoy, Peter Bloss, de este libro Psicoanálisis y Criminología, Estudios sobre la Delincuencia, de Juan Pablo Moyo. Los espero en el próximo video. Vamos a iniciar un nuevo tema que se llama Las elaboraciones en Londres y París. Muchas gracias por escuchar.